Santana, hermana Dayana Llanos, y hay un hermana Larisa, y hay un teléfono que dice Redmi 9. No sabemos quién es. Si se puede nombrar para saber quién es, estaría mejor. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos. Esta capacitación se hace con el fin de que podamos trabajar juntos, unidos, y que podamos crecer en nuestra iglesia, en la administración también. Vamos a comenzar y vamos a cantar. La alabanza se llama Iglesia de Cristo. Amén. Gracias por haber entonado esta alabanza y vamos a hacer una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este momento que nos das para estar juntos con nuestros hermanos que están reunidos acá en el Zoom. Gracias por esta oportunidad que nos das. Quiero pedirte que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que todo lo que digamos sea de acuerdo a tu palabra, que sea de provecho también para cada uno de nuestros hermanos que trabajan en tu obra. Bendice las iglesias, bendice el trabajo de nuestros hermanos en sus iglesias. Tú conoces cada hermano, cada trabajo, cada proyecto. Por eso todo lo dejamos en tus manos para que se haga tu voluntad y que tengamos tu bendición. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Bueno, ahí siguen entrando otros hermanos, les damos la bienvenida. Creo que no me presenté, yo soy la hermana Gladys Ojeda de Mar del Plata. Pronto nos estaremos viendo allí en la Asamblea de Delegados. Y bueno, también quiero compartir con ustedes un texto bíblico. Me voy a basar en Éxodo 18. Cuando Moisés tenía muchísimo trabajo, trabajaba solo, y se le acerca el suegro a poder ayudarle, lo vio que estaba muy agobiado, que no descansaba, que no podía solo. Y el suegro le dice, no está bien lo que haces. Y él escuchó a su suegro. Fíjense qué hermoso gesto, ¿no? Escuchar a su suegro y prestarle debida atención. No solamente lo escuchó, sino que también vio que lo que le decía era bueno y lo tomó, ese consejo lo tomó.
En el versículo 25 dice, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Allí Moisés tuvo que organizarse, tuvo que pedir ayuda y ya no trabajaba solo, sino que tenía compañeros de trabajo. Nosotros no trabajamos solos en nuestra iglesia, trabajamos en conjunto, cada uno tiene su cargo, cada uno tiene su puesto, cada uno tiene su proyecto, pero la iglesia trabaja en conjunto. Y esto es bíblico, así se hacía en la antigüedad y así lo hacemos nosotros hoy en día. Y sabemos que en el trabajo conjunto tenemos mucha bendición. Por eso el trabajo uno solo no es bueno, como le pasó a Moisés. Y fíjense lo que le dijo el suegro en el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Así que cuando trabajamos solos, ese trabajo no es beneficioso. El beneficio está trabajar en grupo, saber, aprender a trabajar en grupo. Y esta capacitación de secretaría es para que podamos aunarnos, para que podamos tener los mismos conceptos y poder trabajar juntos, ¿sí? Y aclarar muchas dudas que tal vez muchos secretarios son nuevos en este cargo. Así que aquí estamos para poder compartir con ustedes. Le voy a dar la palabra al hermano Félix Serna. Él es el secretario de Asociación Argentina y va a tomar parte en esta capacitación de secretaría. Bueno, hermano Félix. Muchas gracias, hermana Gladys. Muy bien, bienvenidos entonces a este curso de secretaría. Es muy importante realizarlo porque, como ya explicaste, hermana Gladys, es muy probable que muchos son nuevos y por ahí desconocen el movimiento de lo que es la parte de secretaría. Así que bueno, vamos a pedir a nuestra hermana Micaela de Multimedia que nos comparta, por favor, el archivo. Bien, muchas gracias. Como el título lo dice, taller de secretaría local. Primero vamos a trabajar, obviamente, en todo lo que está relacionado a la parte de cada iglesia. Porque, bueno, ya la asociación es otro mundo, es otras situaciones. Vamos a pasar al siguiente diapositiva, por favor. En esta reunión vamos a tratar estos puntos. 1, reuniones de iglesia. 2, informes trimestrales. 3, hoja de vida. 4, archivos. Y 5, actas. ¿Por qué es importante analizarlo esto? Que después, bueno, lo otro son importantes, pero se pueden solucionar más fácilmente. Así que vamos a desarrollar el primer punto, que es reuniones de iglesia. Siguiente, por favor, hermana Micaela. Bien, de acuerdo al manual de iglesia, para que se pueda realizar una reunión, deben estar presentes la mitad más 1 de la membresía. Por ejemplo, si una iglesia tiene 19 miembros, la mitad sería 9,5 o 9,5. Entonces el próximo número sería 10. Y con 10 miembros ya se puede iniciar una reunión de iglesia. En algunas situaciones, por ejemplo, tomando el ejemplo de estas 19 personas miembros de iglesia,
puede ser que hayan 2 o 3 miembros que no asisten a la iglesia por diferentes razones. Por ejemplo, enfermedad, edad o tal vez en algunos casos la distancia. Si estos 2 o 3 miembros de iglesia no concurren a las reuniones habituales, pero es comprensible por estas situaciones, entonces ya nosotros no vamos a contar con 19 miembros activos, sino solamente con 16. Y teniendo los 16, la mitad sería 8, y para poder reiniciar una reunión tenemos que contar con 9. Pero siempre y cuando estos 3 hermanos tengan este tipo de dificultades para congregarse. Caso contrario, no. Se suma a los normales. Las reuniones de iglesia, ¿para qué se pueden realizar? Para aprobar bautismos, exclusiones, disciplinas, recibir miembros, ya sean nacionales e internacionales. Con el tema de los nacionales, en algunas oportunidades hemos mencionado de que las cartas de traslado tienen que llegar vía secretaría. Por ejemplo, si un hermano está en General Roca y viaja por trabajo porque se va a trasladar a Córdoba, cuando llega el hermano a Córdoba y ve que se va a quedar en ese lugar, entonces solicita a la directiva, en forma especial a la secretaria o secretario, para que él sea quien solicite la carta de traslado de la iglesia de General Roca. Una vez que General Roca recepciona ese pedido, elabora la carta de traslado a Córdoba. Y cuando ya Córdoba tiene esa carta de traslado, se reúne y justamente es para poder recibir a este miembro ya de Iglesia de Córdoba. Con el tema de los internacionales, también es muy importante manejarse. Por ejemplo, viene un hermano de Colombia acá a Argentina. Puede que llegue a la iglesia de Guaymallén. Entonces, le dice también al directivo o a la secretaria o secretario, me voy a quedar acá en este lugar. Entonces, ya la secretaria o secretario solicita con todos los datos habidos y por haber a la Secretaría de Asociación. Secretaría de Asociación es la que se encarga de solicitar, en este caso, a la Unión Colombiana. De esa forma, la Unión Colombiana envía a acá Secretaría de Asociación Argentina ese traslado. Y la Asociación Argentina archiva ese traslado acá y también envía, en este caso, a la iglesia de Guaymalín para que también sea recibido. Esto es para recibirlo o como también para trasladarlo. Los mecanismos se van a manejar en el área internacional de esa manera. También se pueden reunir para reorganizarse, para presentar o presentación de informes trimestrales o otros tipos de acuerdos que el comité crea conveniente. Hay que tener en cuenta para estas reuniones de iglesia, el secretario o secretaria va a preparar el orden del día en conjunto con el comité ejecutivo o tal vez con el director. Estar atento ante cualquier pregunta que se realice. Por ahí el secretario o secretaria es el que conoce mejor la parte legal o las actas o cualquier situación que hayan acordado. Por ahí tal vez el director se puede olvidar, pero el secretario está atento a eso y le va a colaborar al director para que pueda responder a las preguntas. Es muy importante conocer el manual de iglesia. Principio de fe, resoluciones de asociación y también mundiales. Yo sé que tal vez muchas iglesias no tienen las resoluciones mundiales.
Vamos a trabajar para poder compartirlos, pero solamente lo tendrían que manejar los directivos de cada iglesia en relación a las resoluciones mundiales. Manual de iglesia y principio de fe lo podemos tener cualquiera. Es muy importante también fijar un horario de inicio y fin de la reunión. Hay muchas iglesias que ya tienen por hábito o por costumbre hacer reuniones de iglesia de 3, 4 hasta 5 horas. Y eso es muy, muy desgastante. También es importante tener en cuenta que dentro de esa reunión de iglesia se analice y se resuelva situaciones planteadas de acuerdo al orden del día. ¿Cómo es esto? Si hay 4 o 5 puntos a tratar, hay que guiarse o basarse en esos 5 puntos. Por ahí un X hermano se levanta y dice, mira hermano, yo quiero esto y larga eso. No se le va a permitir porque eso va a generar confusión o puede generar pleito. Toda situación o presentación que quiera tener un miembro de iglesia, que está en su derecho de hacerlo, primero se tiene que dirigir al comité. El comité va a evaluar ese pedido, lo va a analizar ese pedido. Si puede resolver el comité, perfecto. Y si no puede, ya recién nos lleva a una reunión de iglesia. No permitamos ese tipo de situaciones porque en muchos lugares ha generado conflictos, discusiones, e inclusive muchos hermanos se han desanimado por eso. Entonces es ahí donde el secretario o secretaria se va a poner firme junto a su director de que solamente se respetan los puntos planteados en el orden del día. La iglesia no es un lugar para ir a hacer como un ring de box, sino siempre estar atento de que es un lugar sagrado, independientemente de que tengamos una reunión de iglesia. Ya sea, por ejemplo, para un informe, a veces muchos consideran de que se olvidan de que es un lugar sagrado y ahí empiezan las discusiones, los pleitos. Es más, hasta hubo iglesias en unas reuniones donde se desafiaron a ir a los golpes y eso no corresponde, no es correcto. Vamos a la siguiente, por favor, hermana. Bien, los informes trimestrales. Bien, en relación a los informes trimestrales, mediante reunión de iglesia programada y comunicada con 15 días de anticipación, en esa reunión de iglesia se va a aceptar o corregir algún informe, ya sea de un director o cualquier departamental de iglesia. Hemos detectado que algunas iglesias no realizan esta reunión para el informe trimestral, sino que lo recepciona solamente la secretaria y después nadie más sabe nada. Entonces nosotros tenemos que hacerlo como corresponde. Previa comunicado de la secretaria o secretario, mediante ya una fecha designada para poder tener esta reunión. También los formatos de informes cada secretario o secretario los tiene, entonces ellos también tienen que repartir a cada encargado del departamento local para que ellos llenen sus informes con anticipación. Los informes tienen que ser desde el director, anciano de iglesia, que cada uno de ellos también tiene sus respectivos formatos.
y obviamente todos los departamentos tienen que realizar su informe. ¿Qué es lo que va a ser enviado por parte de la Secretaría Local a la asociación? Se va a enviar solamente el formulario que dice informe trimestral de Secretaría de Iglesia. Es un formato distinto a lo que dice Secretaría Local. La Secretaría Local solamente va a informar a la Iglesia y eso que hay. Pero hay otro formato donde están todos los departamentos incluidos, que después ya le vamos a mostrar cuál es y cómo se tiene que llenar. Dentro de esos informes trimestrales, cada 6 meses se tiene que enviar el informe trimestral que corresponda y la nómina de miembros. Esto es muy importante para la Secretaría de la Asociación. ¿Por qué? Porque dentro de ese periodo de 6 meses pueden haber bajas o alta de hermanos. Las bajas pueden ser por exclusión o por fallecimiento. Y las altas pueden ser por traslados que vengan de otros lugares o por bautismos. Y si la asociación no tiene esos datos, por ahí en muchos casos nos ha pasado de que no han mandado la nómina que corresponda, nos han mandado con los años anteriores y cuando quisimos detectar había 1 o 2 hermanos que no formaban ya parte del padrón general del año. Y entonces eso queremos evitar y para eso son las nóminas de miembros que se tienen que enviar cada 6 meses. Un dato importante también es al inicio del año o después de una reorganización, que en algunos casos lo hacen en el mes de diciembre, lo que ocurra primero, se tiene que enviar enseguida la nómina de autoridades. Y eso también tenemos un formato que todos los secretarios y secretarias lo tienen. ¿Para qué es esto? Por ahí, en el caso mío, por ejemplo, me llama el director de obra misionera y me dice, hermano, por favor necesito los nombres de todos los directores de obra misionera de las iglesias. Y si yo no tengo la nómina, no sé quiénes son. O de cualquier otro tipo de departamentos. También quiero saber quién es el secretario para poder armar o agregar al grupo de secretarios de la asociación. También ahí se va a incluir los nombres de los delegados, titulares y suplentes. Por ejemplo, ahora me ha pasado con algunas iglesias que no han mandado la nómina de autoridades y no sabía quién era el delegado. Entonces, empezar a llamarlo, empezar a decirle, y eso no es correcto. La fecha límite de entrega de estos informes, ya sea trimestrales o la nómina de miembros o la nómina de autoridades, es 15 días después del cierre del trimestre. En el caso de la nómina de autoridades, no, es apenas ya lo tengan, envíenlo por favor. Estos informes pueden ser enviados por email o por WhatsApp. Por email sería mejor porque ahí queda guardado y archivado. En el cambio, por WhatsApp, por ahí, si yo estoy acá o el secretario de turno que pueda llegar, está en la oficina, lo va a poder imprimir rápido, pero cuando está de gira se complica y a veces se borra enseguida ese informe o ese archivo enviado. Quisiera decirle a todos los secretarios y secretarias que utilicemos los formatos. En muchas ocasiones ya una persona me lo ha solicitado más de 6 veces los formatos. Eso indica de que no los tiene guardados o archivados. Y en algunos casos me han enviado informes
escritos en una hoja, o me han enviado también el apunte que han realizado en esa reorganización. Eso no es correcto. Tenemos formatos para ello. La siguiente, por favor, hermana. Gracias. Ahí tenemos el formato donde el secretario o secretaria tiene que llenar para ser enviado a la asociación. Hay varios hermanos que me han mandado y me han enviado el informe de cada departamento. También el informe del anciano y el informe del secretario. Y no corresponde de esa forma. Solamente acá la asociación tiene que llegar este formato o este informe. Arriba, como ustedes ven, está donde dice iglesia. Ahí tienen que colocar, por ejemplo, San Justo. Vamos a poner ahí San Justo. ¿Qué distrito es San Justo? Es muy importante saber a qué distrito corresponde cada iglesia y los secretarios tienen que saber a qué distrito le corresponde. En el caso de San Justo le corresponde al distrito del Plata. ¿Qué zona sería la iglesia de San Justo, distrito de La Plata? ¿A qué zona le corresponde? ¿Zona 1 o zona 2? Recuerden que la asociación está, dentro de su estructura, está dividido en 2 zonas. Y cada zona tiene un encargado. La zona 1 tiene su jurisdicción y la zona 2 también tiene su jurisdicción. Y el año es muy importante colocarlo, que a veces muchos no colocan el año. Y a veces uno por ahí tiene que estar adivinando. Ahí tienen, por ejemplo, los trimestres separados. Cuando usted va a informar el primer trimestre, o lo puede redondear, o lo puede marcar con una X, o la forma que ustedes crean correcto, pero hay que remarcar para saber qué trimestre es. Dentro del punto número 1 tenemos la filigresía. Ustedes ven ahí, están los miembros de las diferentes edades, hombres o mujeres. ¿Por qué esto de hombres o mujeres? Porque dentro de la división ellos también tienen un formato para que cada unión o asociación puedan enviar los informes. Y en este caso está dentro de uno de los puntos, dentro de los miembros, para saber si es hombre o para saber si es mujer. El estado de la filigresía. Ahí ustedes ven el tema del aumento, o puede ser bautismos o traslados positivos. Los traslados positivos son aquellos hermanos que vienen de otras localidades o de otros países. Cuando usted vea que viene de otro país, bueno, acá el secretario de asociación ya sabe de dónde, de qué país viene, porque acá nosotros imprimimos y lo guardamos en una carpeta especial de traslados internacionales. Entonces yo ya sé, por ejemplo, van a ver en mi informe ahora en la asamblea cuántos hermanos entraron al país. Y para eso uno necesita adjuntar. Eso sería un traslado positivo. En relación a la disminución tenemos traslados negativos, es cuando un hermano se va de su iglesia a otra localidad. Ese es un traslado negativo. Entonces, si antes eran 40, este hermano se trasladó, ahora van a ser 39. Bueno, por muertes o por exclusiones. Después ya tenemos el otro formato donde están las almas interesadas. Esto es bueno colocarlo acá, por eso que ya no estamos pidiendo la lista de interesados, porque en este informe ya sé qué cantidad de interesados cada iglesia tiene, por sus respectivas edades y también por sus respectivos géneros. Acá en el punto 2
perdón, en el punto 1 la filigresía, estos datos los tiene que tener la secretaria sí o sí. ¿Me explico? No puede estar preguntando, por ejemplo, a cada rato, a ver, hermana, ¿y cuántos años tiene usted? Si usted, después vamos a hablar acerca de la hoja de vida, ahí usted va a saber la edad de nacimiento y ahí a manera que pasan los años, automáticamente va sumando las edades, etcétera, etcétera. Entonces, cada secretario o secretaria es muy importante que tenga todo esto guardado. Si no, se le va a complicar realizar los informes. Punto 2, el tema de la actividad de obra misionera. Esto de acá, el secretario o secretaria va a recibir la información de acuerdo al director o directora de obra misionera de su iglesia cuando presente su informe en esa reunión, donde ahí va a decir, bueno, la cantidad de estudios, él va a informar acerca de los contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que usted tiene que hacer es simplemente transcribir ese informe del director de obra misionera acá. Todo eso ahí. Obviamente, cada departamento, cuando presente su informe, el director va a decir a la iglesia, aprueba o desaprueba. O hay algo que hay que agregar, o alguna observación. Una vez que la iglesia aprobó, entonces ese informe es entregado a la secretaria o secretario para que después transcriba en este formato. Y así con los otros departamentos, con la escuela sabática, con los jóvenes, con los niños. A ver, pase a la siguiente, por favor, hermana. Con los diáconos también que estaba arriba. Bien, el buen samaritano, el departamento de familia, el departamento de salud, el departamento de música y bueno, todavía nos falta el departamento de multimedia, que bueno, hemos estado trabajando en esto, no lo hemos podido terminar todavía porque capaz que hay 2 o 3 iglesias en todo el país que tengan este departamento. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Al final ya coloca el nombre del director o directora y secretario o secretaria y la firma. Entonces, este es el formato que tiene que llegar acá a la Asociación Argentina. Y no, como les explicaba al principio, todos los formatos, a veces me lo mandan, todos los formatos hay. O también hay departamentos que en algunos casos no saben cómo llenarlo. Vamos a pasar a la siguiente, vamos a terminar con la exposición y después va a venir el espacio de preguntas y ahí lo vamos a desarrollar. Bien, tenemos hoja de vida. Ok, la hoja de vida es un documento muy importante que el secretario lo tiene que tener y lo tiene que tener en carpetas. Todo hay que tenerlo en carpetas, pero hay que seleccionar una carpeta exclusiva para la hoja de vida. En esa hoja de vida debe contener los datos completos de los miembros de una manera individual, no por familia. Debe estar impreso y guardado en carpeta. Esta información será útil para completar la nómina de miembros semestrales. Algunos secretarios han mandado la nómina de miembros con algunos datos de sus nombres incompletos, que eso por ahí nos afecta a nosotros cuando tenemos que armar un padrón general, que ese padrón tiene que ser enviado a jurídica. Y a veces por ahí no nos mandan los datos completos, el número de documento no es el correcto. Y ahí es donde a veces se nos dificulta porque tenemos que estar corroborando
si es el correcto o no, y nos dirigimos a una, ¿cómo se llama? En Google, que hay una página donde están los datos, que es ANSES. Pero si la secretaria o secretario tiene la hoja de vida con todos los datos completos, nos facilita también a nosotros y a ustedes. Y no estar todos los semestres preguntando a cada hermano, a ver hermano, ¿y usted cómo se llama? ¿Cuál es su número de documento? ¿Y cuál es su domicilio? Salvo que se haya cambiado de domicilio, perfecto. O cambió el número de celular, bien. Pero si no, si usted tiene la hoja de vida, de ahí saca todos esos datos. También es importante cuando uno de sus miembros se traslada a otra localidad. Cuando usted manda la carta de traslado, tiene que ir adjunto la hoja de vida. Siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos la hoja de vida de miembro de iglesia. Es muy importante tener la foto. Capaz que por ahí a algunos no les gusta tomarse una foto, pero esto sería algo importante también. Ahí ustedes van a colocar donde dice iglesia de, la iglesia donde corresponda. Por ejemplo, vamos a poner Huerta Grande. Los datos personales, ahí dice el DNI, bueno, los apellidos, los nombres, fecha de nacimiento, teléfono celular, nivel de estudios, ocupación, email, nacionalidad, estado civil, dirección. Y después tiene los datos religiosos. Ambos son importantes, como yo le decía al principio, cuando tenga que hacer una carta de traslado, ya vas a ver ahí, por ejemplo, si tuvo indisciplina, si fue excluido o si fue rebautizado. ¿Para qué son estos datos? Para que cuando vaya a otra localidad sepan lo que corresponde de acuerdo a su ficha de miembros o su hoja de vida. Para poder trabajar con ellos, no para una información negativa, sino obviamente para ayudarle, ya sea al miembro que se traslada o a la directiva o a la otra iglesia, pueda trabajar correctamente. Bueno, eso sería entonces con la hoja de vida. Bien, como ustedes ven ahí, los datos son primordiales. La siguiente, por favor. Los archivos. Hay que tener carpetas para circulares o cartas recibidas de la Asociación General. Tienen que estar impresas. Porque a veces nosotros nos confiamos en tenerlo en el celular y de pronto el celular se nos perdió, se nos rompió o perdimos esa carta o esa circular. Y de pronto hay secretarios o secretarias que dicen, pero yo no sabía acerca, por ejemplo ahora, algunas me decían, yo no sabía que iba a haber una asamblea. Solamente sabía que iba a haber un congreso, pero no una asamblea. Y las circulares todas fueron enviadas a secretaría. El tema es que por ahí se confían del celular, no lo ven. Yo me he tomado el tiempo de, cuando he mandado una circular o una carta, ver en el grupo quién ha visto, quién no lo ha visto, quién lo ha abierto, quién no. En algunos casos he tenido que llamarle y decirle, mi hermano, hay una circular, por favor, fíjese. Pero a veces los tiempos no me dan como para estar pendiente justamente de eso. Cuando hay tiempo, por ahí lo hago, cuando no, no se puede. Y es ahí donde se pierde la información. Entonces, si un secretario o una secretaria ve esa circular, la imprime, la archiva en una carpeta, cuando tenga que presentarlo, lo va a tener. O va a informar al comité si se tiene que tratar en un comité o informarlo a la iglesia. También tenemos que tener una carpeta para los formatos o formulario de informes. Como yo les decía anteriormente,
hay muchos secretarios o secretarias que no lo tienen de esta manera impresos. Y me lo están pidiendo. Ah, hermano, mire, me lo pueden mandar por favor de nuevo, me lo pueden mandar de nuevo. Y eso no es correcto, ¿no? Es mejor tenerlo ya impresos y después se sacan copias y se le entrega a quien corresponda para los informes trimestrales. Bien, los informes presentados a la asociación en relación a lo que yo le mencionaba del formato que tienen que enviar acá, también tienen que tener una copia y guardada en una carpeta. Nómina de miembros enviados, eso también tiene que tener una copia y una carpeta. Nómina de autoridades enviadas de igual manera. Solicitudes enviadas de la asociación o de las iglesias también tienen que tenerlo impresos y en una carpeta. Porque a veces me he encontrado con un caso donde me dicen, hermano Félix, sé que mandaron una respuesta, por ejemplo, de un pedido, pero no sé qué es lo que nos respondieron. Entonces yo digo, pero la respuesta fue enviada. Y ellos se acuerdan que fue enviada, pero no se acuerdan el contenido de esa respuesta. En cambio, si ustedes lo tienen impresos y guardados en carpeta, van, lo buscan ahí y ya tienen la información. No es que uno no les pueda brindar la información, sí lo podemos brindar. Yo también lo tengo guardados acá. Pero es el trabajo del secretario o secretaria local. Bueno, ya hemos hablado de la hoja de vida, que tienen que tener también su respectiva carpeta, la carta de traslados enviadas y recibidas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, hubo un caso de un X hermano que se fue fuera del país y empezamos a hacer un seguimiento en qué iglesia estuvo, en qué iglesia no estuvo, porque bueno, tuvo una situación eclesiástica media compleja. Entonces yo acudí a una iglesia, me decían no lo tengo, acudí a la otra iglesia y esa iglesia me dice, mira, acá tengo la carta que nos enviaron. Perfecto. Y lo tenía guardado y eso está bien. Pero si yo pregunto a una iglesia, le digo, hermano, por favor, yo necesito la carta de traslado de X hermanos que fue enviada en tal fecha. Oh, hermano, discúlpeme, pero no lo tengo. Entonces, eso no es correcto. Después también lo recibo de los servicios, ya sea de luz, agua y gas. Y esto lo tiene que manejar sí o sí la secretaria o secretario. El que paga es el tesorero, pero los recibos lo tienen que guardar ellos. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Bien, el tema de las actas. Dentro de la Secretaría Local manejamos dos tipos de actas. El de comité directivo y el de la iglesia. El de comité directivo, ahí se redacta y se lee en la reunión próxima para su corrección y o aprobación y firman los asistentes. Hay que tener estas actas por separado, o sea, un acta de directivo tiene que tener su propio libro y el de la iglesia también su propio libro. El de la iglesia local se redacta y se lee en la reunión próxima para su corrección y o aprobación. Y ahí también tienen que firmar los asistentes. ¿Por qué es correcto o importante que firmen los asistentes, ya sea en ambas actas? Cuando no pasa eso, por ejemplo, en el caso del comité, uno de los miembros puede decir, pero yo no me acuerdo de que se haya tratado ese punto o que se haya resuelto ese punto, porque a veces pasan meses o pasan un año y cuando sucede algo, una situación X, normalmente se acude al acta y el acta es la que te va a decir lo que se trató o lo que no se trató. En algunos casos, algunos miembros del comité dicen, no, pero yo
Yo no estoy de acuerdo con eso porque no fue así. En cambio, si usted tiene la firma de ese miembro del comité, bueno, si yo firmé es porque sucedió o pasó eso. De igual manera con la iglesia local. Si la mitad más uno, por ejemplo, hay 15 hermanos y 8 firmaron y vosotros no quisieron firmar, bueno, la mayoría firmó y esa acta es aprobada. Por más que los otros después reclamen, esa acta fue aprobada y se respeta lo acordado. Esto es muy importante tenerlo al día, bien guardada, que no se pierdan estas actas, porque es lo que nos va a decir los acuerdos que hemos tenido. Independientemente de que la secretaria, por ejemplo, hubo un acuerdo de una situación X, se resolvió lo que se haya resuelto y nos puede escribir a través de una circular o una carta diciéndole, mira hermano, la reunión de iglesia dictaminó esto o el comité directivo determinó esto. Que eso es bueno también hacerlo por escrito. Pero el acta es la fuente de donde usted se va a argumentar para cualquier situación o reclamo que pueda haber. Entonces es importante el tema de las actas. Bueno, estos son los puntos que hemos querido tocar en este taller. Hay muchos otros, ¿no? Pero bueno, esto hemos querido poner porque son los más importantes. Así que bueno, después hay situaciones donde, de acuerdo a lo que se va presentando, ya cada secretario o secretaria va trabajando al respecto, ¿no? Y el día a día a veces no hay nada escrito para aprender, se va aprendiendo el día a día. Bueno, de esta forma hemos terminado. Entonces, si hay alguna pregunta o consulta, no hay problema, estamos para eso. Lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano, ya sea la hermana Gladys o la hermana Micaela, lo van a ir anotando ahí y estamos para responder. Muchas gracias. Gracias, hermano Félix. Muchas bendiciones y que Dios te recompense en el trabajo que has hecho hasta este momento. En el chat no hay preguntas, pero ya les había escrito que si mientras el hermano Félix hablaba, ustedes podían ir anotando algunas, las podemos hacer ahora. Acá ya aparece una pregunta para nuestro hermano en el chat. Dice, la hermana Larisa pregunta, ¿las filiales informan a las iglesias que quién dependen? Las filiales, ¿cómo informan a qué iglesias? Ya. Ok, bueno, muy buenas noches, hermana Larisa. Y ahí a usted había puesto que está representando a la filial de Necochea, ¿verdad? Bien, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, Necochea depende de la iglesia de Berea, ¿no? Esa es la parte administrativa en la cual nosotros nos estamos guiando, nos estamos manejando. Entonces, todas las filiales, ya sea de cualquier otra iglesia, tienen que informar a la iglesia donde corresponde. La iglesia donde recepciona esa información, ¿no? Pero ellos tienen que ir a la reunión de la iglesia, en este caso, de Berea. Cuando Berea dice, bueno, tal día y tal hora se van a reunir, los encargados de la filial también tienen que ir a esa iglesia e informar. Una vez que se dan los informes, ellos se entregan a la secretaria o secretario de Berea y la secretaria o secretario va a adjuntar ambos informes. Por ejemplo, en el caso de obra misionera,
Si Berea dice, yo tengo 50 estudios bíblicos, y Necochea dice, yo tengo 20, entonces se agrega o se suma y serían 70, lo que vendría acá a la asociación, como iglesia de Berea, no como filial de Necochea. ¿Me entienden? Ahora, si la filial de Necochea ya cuenta con más de 5 miembros, lo correcto es que se organicen como grupo y eso la asociación lo va a reconocer al grupo o a la iglesia de Necochea. Y ahí sí, ya todas sus autoridades elegidas son enviadas acá a la Asociación Argentina. Pero mientras tanto, tienen que depender todavía de Berea. ¿Por qué dependen de Berea? Porque son miembros de la iglesia de Berea. Por eso que dentro de la nómina de miembros van a figurar los de Necochea en la iglesia madre que es Berea. Eso sería en base a esa pregunta. Bien, gracias hermano Félix. Ya la hermana Larisa puso que muchas gracias y fue entendida la respuesta. Ahora le vamos a dar el paso a nuestra hermana Susana, que está levantando la mano. Pueden activarle su micrófono para que pueda hablar. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hermano Félix, es una consulta porque usted dice que para las reuniones de iglesia es importante que esté la mitad más uno. Si de repente es solo para recibir a un hermano, leer una carta de traslado y no se llega con esa cantidad, eh, igual se puede realizar o sí tenemos que tener la mitad más uno de miembros. Bien, muy buena pregunta. Sí o sí tiene que ser la mitad más uno, porque si no, dejaría de ser válida esa reunión. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir a un hermano y eso va a costar en acta. Después cuando se lea un acta, van a decir, bueno, hubieron 5 hermanos y se recibió a X hermano. Los otros te van a reclamar y te van a decir, no es correcto, no es justo, no está bien, porque de acuerdo al reglamento sí o sí tiene que ser la mitad más uno. Ahora, como yo les he explicado al principio, cada comité ya tiene que tener en cuenta quiénes son los miembros que son pasivos, que los que, bueno, no asisten porque están enfermos, por la edad, que es algo, sería la palabra justificable, ¿entienden? Pero ahí sí ustedes pueden descontar, caso contrario no. Y eso pasa en todos los ámbitos. Por ejemplo, nosotros en un comité de acá de asociación, no podemos reunirnos con 2 personas. Aunque por ahí sea urgente, no lo podemos hacer por los reglamentos que tenemos. Si lo hacemos, los otros pueden reclamar y están en su derecho. Nosotros como comité podemos empezar con 3. Si los otros no están, bueno, arrancamos con 3. Y eso también pasa con las reuniones de iglesia. Sí o sí, la mitad más uno. Bien, muchas gracias hermano Félix. La hermana Susana agradece también la respuesta. Ahora vamos al chat y está la hermana Dayana Llanos que pregunta, en la hoja de vida cuando se dice que tiene que estar completa, ¿incluye la foto? Muy bien, muy buena pregunta. Hay algunos que les cuesta tomarse la foto. Sí, es muy importante tener la foto, ¿no? No por una cuestión de capricho de nosotros, sino es para saber, por ejemplo, yo no tengo la posibilidad de conocer a todos los hermanos. Por ahí en una gira que uno haga, uno va hacia cerca C3 y uno pregunta, a ver, ¿dónde está la hoja de vida? Y por ahí me dan el nombre, me sale el nombre, el X hermano, pero si no está la foto yo no lo desconozco. Pero es mejor, queda más prolija, queda más ética tener esa foto. Eso sería. Muy bien, gracias hermano Félix. Y ahora vamos a una pregunta en el chat de nuestra hermana Solange. Dice, en las reuniones de iglesia,
Las planificaciones que se entregan a la Secretaría, ¿dónde deben ir registradas o solo archivadas? Bien, cuando habla de las planificaciones, me imagino que debe ser de cada departamento, cuando van a realizar la calendarización del año. ¿Puede ser eso? De las actividades o un plan de trabajo. Bueno, es una muy buena pregunta. También se tiene que tener una carpeta exclusiva de los planes de trabajo de cada departamento. Y eso es importante, por ejemplo, cuando se realiza el informe trimestral de cualquier departamento, ellos tienen un plan, obviamente, ¿no? El formato que nosotros lo hacemos de una manera más global o más generalizado, pero ustedes después pueden agregar también otro informe que es más que nada local, de acuerdo al plan o a la actividad que el departamento haya realizado. Y si el secretario o secretaria no tiene guardado el plan, en el caso de hora misionera, cuando informa va a informar cualquier otra cosa, menos de acuerdo a las actividades que la iglesia lo había aprobado. Entonces, eso es muy bueno también trabajar en base a eso y tener una carpeta. Nosotros acá, en la Asociación Argentina, tenemos una carpeta de cada plan de trabajo de cada departamento nacional. Entonces, en base a eso también vamos trabajando, ya sea el plan o también los informes de cada departamento los tenemos acá en carpetas. Y por ahí, por ejemplo, algún departamental me dice, hermano, se me extravió, se me perdió mi plan de trabajo. Entonces, yo ya lo tengo impreso, lo tengo guardado también acá en la computadora y por ahí lo reenvío. Pero si no tengo eso, le digo, bueno, lamento, no lo tengo. Y ese es un trabajo también de secretaría, que a veces en muchas iglesias, yo lo sé, de que no tienen guardado ya sea esto o otro tipo de formatos. Entonces sería bueno empezar a corregirnos y tener esas informaciones que corresponden. Amén. Gracias, hermano Félix. La hermana Dayana ya nos agradece la respuesta sobre la foto y la hermana Solange también agradecen. A otra manito levantada no hay, otra pregunta en el chat tampoco, pero bueno, le damos tiempo a nuestros hermanos para que puedan pensar, a ver, algo que quieran preguntar. A mí se me ocurrió algo. A ver, adelante. Sí, porque en la reunión de delegados anterior se nos propuso a los secretarios de iglesia, bueno, en ese tiempo yo era tesorera de la iglesia, sí, ahora levantó la mano la hermana Susana, ya le doy, hermana. Y se nos pidió que los secretarios de iglesia llevaran información a la delegación sobre los hermanos que serían posibles candidatos a los puestos. Ese es el trabajo de quién, de un pastor, de la secretaria de iglesia, del jefe de distrito, de quién sería ese trabajo, porque se nos dijo en la asamblea de delegados que las iglesias pueden postular a los hermanos. Sí, ese dato, por ejemplo, un secretario en una delegación no lo puede hacer, ¿no? Lo que sí se puede hacer como iglesia, por ejemplo, ustedes ven a alguien para cualquier departamento o cargo de la asociación. Entonces ustedes pueden hacer una carta como iglesia diciendo, bueno, X hermano creemos correcto por sus cualidades, por su profesión o, bueno, por lo que ustedes crean correcto, puede ocupar este tipo de cargos. Entonces, ¿qué hace el delegado? El delegado llega a la asamblea. Cuando ya se nombra el comité de nombramiento, se puede acercar
a ese comité y entregar esa carta. Y el comité de nombramiento lo va a evaluar. Puede ser que lo acepte o puede ser que no. El delegado que está en la asamblea, cuando viene el comité de nombramiento junto con los pastores que están realizando esta actividad, si ustedes ven que no estuvo el nombre de la persona que ustedes propusieron, es ahí donde el delegado puede reclamar y decir, mire, yo presenté también a este candidato y veo que el comité de nombramiento no tomó en cuenta. Pero no se puede, a un secretario o secretaria que no sea delegado, en la asamblea no se le va a permitir ingresar. Y eso creo que lo sabemos todos. Entonces, la única forma o mecanismo es a través de una carta. Eso sería en relación a la pregunta que usted hace, hermana. Gracias, hermano Félix. Ahí está nuestra hermana Susana levantando la mano. Le damos el paso a ella para que realice la pregunta. Con respecto a lo que preguntaron anteriormente de la reorganización y los planes de trabajo, cuando uno hace una reunión plenaria, que están solo los directivos, que es donde se ponen las fechas y todo eso del calendario de actividades, esas se hacen actas o se escribe lo que se habló y todo para que quede grabado. ¿Dónde se guarda? Bien, la planificación normalmente no se redacta un acta, ¿no? Porque ya lo acordado en la iglesia, por ejemplo, un X departamento propone un plan de trabajo y las actividades, sean 2 o 3, y la iglesia aprobó, entonces, ¿qué hace el plenario o el comité, de acuerdo a la cantidad de miembros que tenga? Se reúnen en determinada fecha y empiezan a decir, bueno, a ver, para el mes de mayo, ¿qué actividades colocamos? Bueno, el departamento X tiene esta actividad, bueno, vamos a ponerlo ahí. Y así sucesivamente van armando el calendario. Una vez que tengan el calendario de actividades, es presentada a la iglesia. Solamente lo que tiene que hacer el secretario es guardar ese calendario de actividades. No redactar un acta porque no es para eso, ¿no? Eso no, o lo puede hacer, por ejemplo, no es necesario que se reúna todo el plenario, lo puede hacer el ejecutivo nada más, pero en base ya a esos planes de trabajo aprobados por la iglesia. Es solamente calendarizar, poner fecha, poner día y hora y nada más. Eso sería, hermana Susana. Muchas gracias, hermano Félix. Y hay una pregunta de la hermana Larisa en el chat que dice, ¿vamos a poder acceder a la grabación de la capacitación de hoy? ¿Y podrían enviarnos la presentación que se expuso? En realidad yo saqué captura de pantalla y luego lo voy a compartir en el grupo de secretarios. Pero el tema de la grabación le podríamos preguntar a nuestra hermana Micaela. Buenas Sí, noches. sí. Sí, la grabación va a estar disponible. Aquella persona que la quiera, no sé cómo prefiere el hermano Félix, si le pueden escribir a él o mandar los correos y les podemos compartir un link donde pueden descargar el video. Y el archivo también yo lo pasé a PDF, así que si el hermano Félix lo autoriza, yo se los puedo compartir a ustedes como secretario y prosecretaria de la asociación y se los pueden mandar para que tenga mejor nitidez que las capturas en PDF también. Bien, sí, no hay problema. También vamos a ver si por ahí lo subimos a la plataforma como para que puedan otras personas mirarlo y guiarse de acuerdo a lo que hemos conversado. No hay problema al respecto. Muchas gracias. Acá la hermana Larisa aclara en el chat que ella no es secretaria, pero ayuda a la secretaría actual. Así que es muy buena tu actitud, hermana Larisa. Felicitaciones y muchas gracias, porque como dijimos al principio, hay muchos secretarios nuevos y necesitan ayuda, ¿sí? Así que muchas gracias. Inclusive esta capacitación se puede compartir en la iglesia también, ¿no es cierto, hermano Félix? Para que todos Sí, los hermanos puedan
tener acceso a la información. Correcto, correcto. Obviamente que así es medio complicado que hacerlo de una manera presencial, pero bueno, hemos tratado la forma de que esta idea, o no la idea, sino lo que la iglesia se tendría que manejar, sería la correcta. Así que bueno, yo les agradezco a todos por estos puntos que hemos tratado y bueno, cualquier consulta estamos a disposición. Muchas Bien, gracias. gracias. Sabemos que está el grupo de WhatsApp de Secretaría y ahí pueden hacer todas las preguntas. Siempre se está contestando o enviando algún material extra para los secretarios que necesiten, ¿sí? Así que les agradecemos mucho su presencia, el tiempo que se han tomado para capacitarse y bueno, que esto sea reproductivo, ¿no? Que pueda llegar a otros hermanos también. Vamos a Hermana finalizar. Gladys, Sí, sería bueno que cuando tengan una reunión las iglesias y tengan que tocar puntos que por ahí tal vez no lo tienen en claro, ¿no? Ya sea como comité o como iglesia o el mismo ministro, sería bueno que se comunicaran con la administración acá con nosotros, con la parte de secretaría, que somos los que, bueno, estamos al tanto de todo lo que es la parte legal de nuestra institución, para evitar por ahí situaciones donde, por ejemplo, en el caso de los delegados, ¿no? Cuando me llega la nómina de autoridades, y obviamente nosotros ya sabemos qué cantidad de miembros tiene cada iglesia, y uno ahí va a tener la observación, y nosotros como autoridad llamamos directamente al que ofició esa reunión, y por ahí dicen, bueno, yo no sabía. Es ahí donde el secretario o secretaria que tiene que estar eh, atento o empapado de la situación. Y si tienen dudas, no duden en llamar, ¿no? Antes de poder tomar una decisión. Nosotros estamos a disposición. Bueno, digo nosotros hasta la asamblea. Después, bueno, al que le toque el secretario de turno, también tendría que estar a disposición para poder responder esas dudas o inquietudes antes de que la iglesia tome una decisión, porque si no después ya la asociación va a tomar algunas cartas en el asunto si fueron equivocadas, ya sea a la iglesia o al ministro. Entonces, eso es la recomendación que nosotros daríamos al respecto. Para cualquier reunión, estamos nosotros a disposición si es que por ahí tienen dudas. Eso sería, hermana Gladys. así es. Y también queríamos compartirles el manual de iglesia. Todos los secretarios deben tener el manual de iglesia en PDF o impreso. Es necesario llevarlo a las reuniones de iglesia o a las reuniones de comité. Allí está escrito todo. A veces surgen algunas dudas por el tema de cómo está escrito, ¿no? O la interpretación, pero está todo claro en el manual de iglesia, así que los secretarios en especial deben tener su manual de iglesia, leerlo, estudiarlo y tenerlo en cada reunión. Bien, vamos a terminar la reunión y para esto vamos a cantar el himno que se llama Hay lugar en la amplia viña.
Muchas gracias, hermana Micaela, por compartirnos el himno. Y vamos a terminar nuestra reunión con una oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana Miriam Padilla que nos dirija en oración. Oramos. Amado Padre, tú que moras y habitas en los cielos, te agradecemos por esta capacitación que nos ha dado. Gracias también por la hermana Gladys, el hermano Félix, por todos los hermanos que se han podido conectar, que sea de gran bendición y podamos cada día servirte de la mejor manera, Señor. Guíanos, acompáñanos en esta noche, bendice a nuestros líderes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente les agradecemos por todo el trabajo que hacen en cada iglesia. Y aquí estamos para lo que nos necesiten. Hermano Félix, nos despedimos. Amén. Gracias por Buenas, todos y gracias, saludos a las iglesias.